Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Saludos desde Puebla. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos un like abajo, que a la campanita píquenle para llegar a más personas. Gracias, buenos días. Arturo Contreras, de pie de página. Me voy a sentar para no estorbarle a las cámaras. Señor presidente, ayer tocaba el tema de Conagua, solo que quedaron un par de dudas al respecto. La llegada de Elena Burns junto con otros 5 subdirectores se dio hace 2 años, cuando usted dijo que la Conagua necesitaba transformarse. Se dio la salida de 6 subdirectores que estaban vinculados a partidos, al Partido Acción Nacional directamente y a las grandes mafias del agua. A lo largo de estos 2 años, estos 6 subdirectores que entraron a sustituir a estos otros, han ido saliendo. La última que quedaba era Elena Burns en Conagua, que ahora está en riesgo de ya no estar ahí, ¿no? O que se está discutiendo ya no estar ahí. Entonces, pues la pregunta es esta, ¿no? Estos personajes estaban identificados no solo por la política, sino por la opinión pública, por muchos actores sociales a lo largo y ancho del país, como defensores del agua, ¿no? Como voceros de las causas ciudadanas para el acceso al agua, ¿no? La gente de Mexicali, la gente que en Yucatán lucha contra las granjas porcícolas, por ejemplo. Entonces, al salir todos ellos de Conagua, se teme que esta transformación que había dicho para que Conagua dejara de defender los intereses industriales y empresariales, pues está zanjada. Entonces, ¿quiénes van a ocupar estos lugares en Conagua? ¿Quiénes los están ocupando? ¿Y cómo va esta transformación, si es que se va a realizar o si es que se va a terminar? Este mismo grupo había planteado una reforma a la ley de agua que se está retomando y se pretende lanzar en el siguiente periodo de sesiones, según tengo entendido. Entonces, a ver cómo va eso. Vamos avanzando. Ayer hablé precisamente con Elena y ya se llegó a un acuerdo. Ella va a seguir trabajando con nosotros, va a trabajar en la presidencia porque va a ayudarnos a la elaboración de un plan para el cuidado del agua. Es algo que vamos a dejar antes de que, algo que se va a terminar antes de que concluya el gobierno, para proteger el agua, para que haya planeación, que no haya ya más sobreexplotación de acuíferos y que se dé la prioridad al consumo de agua doméstica, a la gente. Entonces va a trabajar en eso y en el resto de Conagua se está cuidando de que se limpie de corrupción, se termine de limpiar de corrupción, porque era una de las instituciones, bueno, todo el gobierno estaba cundido de corrupción. Entonces se va limpiando, pero muchos se agazaparon, y siguieron con prácticas de antes. Sin embargo, están saliendo y estamos cuidando que no haya corrupción y se va a seguir cuidando. De eso no hay nada que temer, pues. Es nuestra preocupación principal. Nada más que a veces en las mismas dependencias hay diferencias, se confrontan, son posturas distintas. Ya hablábamos de que hay gente con criterio por lo general y no es el decir sí, lo que usted ordene, no, nada de que qué horas son las que usted quiera que sean, señor, no,
Eso ya se acabó. Aquí hay debate. Yo tengo que convencerlos a todos. A veces hago apuestas con los de Hacienda, porque los de Hacienda pues son muy buenos economistas, más ahora. Rogelio Ramírez de la O es una eminencia, primer doctor mexicano graduado en economía en Cambridge. Nunca había aceptado trabajar en el gobierno, era consultor y de empresas del mundo, y al mismo tiempo pues había estudiado la licenciatura en la UNAM, tiene una dimensión social, y yo ya llevaba tiempo buscando convencerlo de que nos ayudara. Entonces ahora aceptó y es una garantía. Pero pues ahí hay debate en Hacienda sobre distintos temas y participamos. Y la escuela neoliberal caló profundo. Fueron muchos años del mismo modelo, casi 4 décadas de predominio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la inflación, ¿qué es lo que aprendieron en todos lados? ¿Cuál es la receta? Subir las tasas de interés. Pero es en Estados Unidos, en Europa, en México, en todos lados. Es como si un carro se calienta, esa es la inflación, y se decide apagar el carro, porque al subir las tasas de interés, pues ya no puede haber el mismo crecimiento económico. Entonces apagan el carro, pues ya no se va a calentar, pero ya no va a funcionar, ya no va a tomar velocidad. Y esa es la receta general. Y hay otras, claro que sí. Apoyar la producción, producir más, no gastar en lo superfluo, no gastar más de lo posible o del ingreso. ¿Por qué se emproblemaron muchos países después de la pandemia?
se cayó la economía, pero en vez de buscar otras opciones, se fueron con la receta de siempre de entregar dinero arriba. Y a algunos se les pasó la mano, hasta les aplaudían porque regresaban con dinero prestado. Nada más que ahora ya están sintiendo lo bueno, porque les aumentó su gasto de pago de intereses, el costo de deuda. Pero bueno, no es una sola visión. Entonces estamos con Elena y con otros arreglando esto en todos lados, pero ni vamos a permitir la corrupción, ni vamos a permitir el que continúe el desorden para la sobreexplotación de los acuíferos, ni el tráfico que se hace con el agua, ¿sí? Y va a haber planeación, y en eso me va a ayudar Elena, que va a seguir trabajando. Ya no va a Sinaloa. A Sinaloa ya no va. Elena, a Sinaloa ya no va. No, va a quedarse en presidencia para la elaboración de este plan de cuidado del agua. En un segundo tema, señor presidente, hoy por la mañana los abogados, a las 12 del día, los abogados de varios generales del Ejército van a dar una conferencia de prensa respecto al tema del GIEI. La pregunta no es encaminada a esto, más bien no, un grupo de abogados del Ejército van a dar una conferencia por el caso de Ayotzinapa, no por el GIEI. El GIEI ha pedido que el Ejército dé las pruebas fidedignas de los mensajes que entregaron para la verdad histórica, ¿no? Y sin embargo hay una reticencia de eso. También a la par se habla mucho de que las filtraciones de Guacamaya no hubieran sido posibles si alguien al interior del Ejército no hubiera bajado las guardias de seguridad digitales. Entonces, la pregunta, señor presidente, va un poco enfocada hacia esta parte del Ejército, si hay alguna ala en el Ejército que esté tomando acciones diferentes a las de esta administración o esté yendo en contra de las órdenes que van desde acá. No, es parte de lo mismo, ¿no? Esto de el invento de que se compraron aviones, cohetes rusos, son campañas de desprestigio al ejército y al gobierno que representamos y a la transformación. Es que había mucha simulación, muchísima, en organizaciones no gubernamentales, en las llamadas organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones campesinas independientes. Ya no hablemos pues, del sector obrero. En la intelectualidad, en los organismos internacionales. El periodo neoliberal fue creando un andamiaje muy perverso para crear o reconocer o impulsar o promover nuevos derechos. Nuevas políticas públicas. Habían hasta, y siguen habiendo,
seminarios, grados académicos sobre nuevas políticas públicas. Entonces se puso de moda. Para que volteáramos a ver por otro lado y que no nos fijáramos en lo esencial, que era el saqueo que un grupo de potentados en el mundo llevó a cabo de recursos naturales, de bienes de los pueblos, como nunca en la historia. Haga un ejercicio de la riqueza que se acumuló en el periodo neoliberal. Les voy a dar la fuente, la revista Forbes. ¿Cuántos multimillonarios había en el 88? No solo en México, en el mundo. ¿Cuántos eran? ¿De dónde? ¿Cuánto tenían? ¿Y cuántos hay ahora? ¿Y cuánto tienen? Para cerca de 1.000 millones de seres humanos que viven con $1 diario. Pues eso no lo vieron muchos. Sigue sin ver. Porque estábamos en otras cosas. Es como en México, el principal problema es la corrupción, el saqueo, como nunca en la historia. Nada que ver los 3 siglos de saqueo durante la colonia con lo que sucedió en los 36 años del periodo neoliberal. Y ni en la academia, ni en los medios, ni en las cámaras, ni en la política se mencionaba el problema. Busquen en las hemerotecas la palabra corrupción. En los 36 años de neoliberalismo o neoporfirismo, no lo van a encontrar en los discursos ni en los artículos. Hagan el ejercicio en el Reforma nada más. Desde que se fundó el Reforma en el tiempo de Salinas a la fecha. ¿Cuántas veces aparece la palabra corrupción? El principal problema de México. Entonces, esto de que el ejército no da información, no es cierto. El ejército está ayudando en todo. Pero si no saben que el ejército surge de un movimiento revolucionario en México, y la vez pasada lo recordaba, el 18 de febrero detienen al presidente Madero, aquí en Palacio,
18 de febrero, a él y al vicepresidente José María Pino Suárez y al general Felipe Ángeles. Y ese día Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores, decirles que el Senado le había autorizado para que él ejerciera la presidencia de la República. Y todos aceptaron, vergonzosamente, menos un gobernador, Venustiano Carranza, que esa noche se pronunció y al día siguiente el Congreso de Coahuila le dio facultades al gobernador, entre otras cosas. Primero, se desconoce al usurpador. Y segundo, para que constituya un ejército. Por eso, el Día del Ejército es el 19 de febrero. Así surge nuestro ejército. Ahora que porque ya estoy escribiendo sobre mi discurso del 20 de noviembre, que voy a dar respuesta a muchas de estas cosas. Para entrar al ejército, a partir de entonces, se tenía que llenar un cuestionario. Tengo en mi poder el cuestionario. Y las preguntas eran si se había participado en la dictadura porfirista. Así se decía, así está en el cuestionario. O si se había participado durante el gobierno del usurpador y traidor Victoriano Huerta. Ese es el surgimiento de nuestro ejército. Ese es el origen de nuestro ejército. Y desde luego que, como toda institución, han habido errores y manchas, nada más que no debe de olvidarse que la actuación del ejército en esos casos lamentables, cuestionables, obedecieron a órdenes de los, ¿cómo se les llamaba antes?, jefes máximos o presidentes civiles. Pero, porque somos también muy dados a extrapolar realidades. No es lo mismo el ejército de Argentina o el ejército de Chile o el ejército de España o el ejército de Estados Unidos que el ejército de México. Entonces, este ejército surge de un movimiento revolucionario, está vinculado al pueblo, por eso hablo de que el soldado es pueblo uniformado y es un pueblo, es un ejército leal a las instituciones, no es un ejército golpista. Entonces, cuando se presentan cuestiones como la de Ayotzinapa, pues lo que se hace es que se actúa con rectitud, porque el secretario de la Defensa, como el secretario de Marina,
son servidores públicos íntegros, honestos, leales. Y no solo es una lealtad al presidente, es una lealtad a la patria, es una lealtad al pueblo, que es lo más importante. Entonces, no es cierto de que no se esté dando información, no, al contrario, porque se originó en buena medida, no fue lo único, pero ¿por qué se agravó el problema de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa? Por querer ocultar las cosas. Y querían ahora que nosotros fracasáramos y pensaron que íbamos a ocultar también las cosas. Pues no, porque todos los implicados, servidores públicos, todos, de acuerdo al informe, tienen orden de aprehensión o ya están detenidos. Pero hablábamos de las instituciones que todavía no terminan de limpiarse. Pensaban de que iba a ser lo mismo de antes y estaban algunos muy campantes, pensando que no iba a haber problema porque tenían sus representantes en las instituciones, que los iban a encubrir o que los estaban protegiendo. Entonces, cambió todo, no lo esperaban. Y por eso es el desconcierto. Y va a seguir la investigación. Y no va a haber impunidad. Y vamos a seguir argumentando. Fíjate lo profundo de este asunto, que hasta el New York Times se metió. O sea, ¿hasta dónde llegó? Para meterse el New York Times a defender a un torturador que está en Israel, por cierto, Cerón. Tomás Cerón. Del New York Times. ¿Cómo sacó la información de Israel? ¿Quién se la proporcionó? ¿Grabaron? ¿Cuál fue la práctica para tener esa información? Entonces, es lo que puedo comentarte, ¿no? Gracias, señor presidente. Para terminar, hace un mes en el estado de Chiapas, en el municipio de Frontera, hay un ejido, el ejido de Sinaloa, que está atrapado en una lucha entre dos grupos delincuenciales. Hace exactamente un mes y un día, un ciudadano fue me parece, a un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, a pedir auxilio, a denunciar lo que había pasado, y al día siguiente esta persona pues fue detenida en el transporte público en el que viajaba, lo bajaron unos hombres armados y desde entonces no se sabe nada de él. Entonces nos piden pues atención del ejército en esta zona. Estamos atendiendo un caso, a lo mejor es ese. ¿No es Frontera Comalapa? Sí. Sí. Yo acabo de estar en… ¿Es un maestro? No estoy seguro.
Lo ven, porque yo creo que es ese. Sí, me vieron ya en Axoxutla, Puebla. Sí, mandaron un destacamento, pero... ¿Mande? Tengo entendido que mandaron un destacamento de varios militares hace aproximadamente un mes, pero no hay más información. Estamos trabajando en eso, como también en otros casos, no voy a decir, pero sí estamos cuidando eso. Sí tenemos ya esa denuncia. Pero ahora, nada más que te diga si es seguro que es él. Es frontera con Malapa, en la frontera de Guatemala con México. Muy bien. ¿Quién sigue?